La hipertensión intracraneal constituye una de las principales causas de muerte y discapacidad en personas con procesos neurológicos agudos, como los traumatismos craneoencefálicos. Esta es una crónica en la que veremos cómo el poder de Dios actúa frente a los imposibles. Mi nombre es Juliana Andrea Ramírez, soy de la ciudad de Itagüí. En el 2019 quedo en embarazo de mi segundo hijo, un embarazo que no esperaba, no quería estarlo, no estaba preparada para esto. Poco a poco lo fui asimilando. Era un niño, Joshua, fue muy complicado porque tenía placenta previa. Para poder sostener a mi bebé tenía que aplicarme cada 8 días inyecciones de progesterona, tener un reposo absoluto, fue de alto riesgo. A las semanas 38 más 5, Joshua empieza a buscar cómo nacer. Me hospitalizan 3 días porque fue difícil pues que dilatara. Tuve 2 partos en uno. Empecé a tener el parto normal por vía vaginal y Joshua solo sacó una parte de su cabeza. Se devolvió, se sentó y me tuvieron que hacer cesárea. Él nace a los 6 meses de edad en un crecimiento y desarrollo, lo lleva a un control de crecimiento y desarrollo y la doctora encuentra algo no normal. La cabeza de mi hijo mide mucho más de lo que debe de medir la cabeza de un bebé y eso pone en alerta a la doctora. Empezamos pues con el proceso de la pandemia, las citas con Joshua quedaron suspendidas. Cuando Joshua cumple 11 meses empieza a tener una serie de situaciones, de reacciones. Él empieza a golpearse su cabeza de manera muy fuerte, empieza a quedarse como en pausa. Cuando estaba jugando con sus muñecos él se quedaba como en pausa y se apagaba y volvía en sí. Cuando él volvía en sí se acostaba a dormir porque regresaba como cansado. Esas eran unas crisis de ausencia que dicen los médicos son epilepsias silenciosas que estaba sufriendo mi hijo. Al ver toda esta serie de reacciones, a los 11 meses, en febrero, lo llevo al Hospital San Vicente Fundación, donde le hacen el ingreso y le hacen un TAC. En este TAC sale que Joshua en su lado izquierdo de la cabeza tiene una masita pequeña. El médico me dice que el niño debe ser operado, que lo van a aprovechar pues que estaba hospitalizado para operarlo. Era un día viernes, entonces me tocaba esperar hasta el día lunes que llegara el neurocirujano. Cuando el neurocirujano de piso llega, me dice que no, que Joshua no necesita cirugía, que él lo va a mandar para la casa porque el quiste que él tiene no necesita ser operado y que lo manda con una orden de 1 mes para volverlo a revisar. Y aquí empieza todo el proceso difícil. Al mes voy a Sura que me le hagan el ingreso para que lo pueda ver otra vez un neurocirujano para mirar cómo va su proceso y me negaron todo. Empiezo el proceso con pediatría, la pediatra le manda unos exámenes, unas resonancias magnéticas y otro TAC más avanzado, pero por el tiempo de la pandemia todo era difícil, Sura no autorizaba estos exámenes. Al ver pues la preocupación y todo el proceso del niño, pasan 3 meses o 4 y no hay respuesta alguna. Yo veía pues que no había respuesta como de Sura y que todo eso se estaba complicando. Yo ya llevaba 3 meses en la iglesia, yo venía luchando con mi proceso y bueno, empecé a reclamarle a Dios, o sea, sí, que me hiciera un milagro por mi hijo, que le diera sanidad a mi hijo. En la empresa en la que yo trabajo, mis compañeros hacen una donatón en pro de Joshua y le piden una cita con un neurocirujano particular. Yo lo llevo a esta cita, para el tiempo que me dieron la cita con este médico, una semana antes me llaman para hacerle a mi hijo los exámenes, el TAC que necesitaba y la resonancia. Me voy con estos resultados donde el neurocirujano y él me dice que era inhumano que a esas alturas, con el diagnóstico que mi hijo tenía, no lo hubieran operado, que la calidad de vida que llevaba mi hijo era muy mínima y que si él no se operaba, Joshua se iba a morir. Esta madre no perdía la fe. Aunque el proceso era fuerte, ella se mantuvo firme, sin aceptar ningún diagnóstico médico. Empezamos un proceso por la Superintendencia de Salud para poder pedir la cita con el neurocirujano para que le aprobaran la cirugía a mi hijo. Eso fue un proceso que se demoró máximo 2 meses. Tenemos la cita con el neurocirujano pediátrico ve los exámenes de mi hijo
y me dice que él tenía que ser operado urgentemente. Joshua tenía una hipertensión intracraneal, el quiste ya le había abarcado todo el lado izquierdo de su cabeza, mi hijo no tenía cerebro y esta masita le estaba desplazando el cerebro del lado derecho. Y me explica, este doctor me explica todos los riesgos que esta cirugía tiene. Joshua, él me dice que mi hijo se podía morir, entre el riesgo más grande era que él se podía morir, podía quedar ciego, sordo, mudo, cuadrapléjico o quedar como un vegetal. Yo le decía que si no lo operaba, ¿qué consecuencias tenía? Él me decía, él puede llevar su vida como la lleva, pero el quiste va a seguir creciendo y Joshua va a tener una muerte cerebral, su hijo se va a morir. Bueno, me fui para esta cirugía con mucho susto, mucho temor. Yo venía con mi proceso y empecé a reclamarle a Dios que lo sanara, que no me lo quitara. Yo le decía a él que yo lo iba a entregar a mi hijo, que yo no estaba dispuesta a entregarlo a él, que si él había permitido que él pasara por todo el proceso de su gestación y que él había peleado para estar aquí, que yo no lo iba a entregar. Viene la revelación a mí, él me dice, yo te entregué el mío. Y es ahí donde entendí que yo tenía que dejar que el proceso fuera como él quería. Dios es quien tiene el control de nuestra vida. Hasta los pelos de nuestra cabeza están contados y todo está bajo su autoridad. Esta cirugía no se demoró las 4 horas que dijeron y ahí empecé a ver la mano de Dios. Se demoró 1 hora y media. A Joshua le hicieron una intervención intracraneal donde le ponen una válvula en su cerebro con una sonda que baja por la parte principal, por su pecho, hasta los intestinos para poder drenarle el líquido que él tenía y así no tenerlo que intervenir bruscamente. A la hora y media me llaman, me entregan a mi hijo y me dicen que él salió súper bien, que teníamos que esperar que despertara de la anestesia para mirar cómo reaccionaba. Joshua despierta de su anestesia, Joshua me dice tete, me miraba a los ojos, yo le hablaba y él seguía mi voz y hoy por hoy él es un niño normal. Mi hijo corre, mi hijo juega, mi hijo asiste a su escuela, mi hijo habla, pide lo que quiere. Dios le devolvió la vida a mi hijo. En ese EOS, yo llevo 2 años de asistiendo ya a la iglesia. En esa iglesia vi la mano de Dios. Yo traje a mi hijo cuando empezó su proceso. Yo venía 3 meses a la iglesia, yo lo traigo acá, lo saco al frente. Oran los pastores por él y el diagnóstico empezó a cambiar. Lo que los médicos decían que no se podía, que mi hijo iba a morir, que él iba a quedar en una cama postrado o que simplemente iba a perder alguno de sus sentidos, Dios lo salvó. Hoy Joshua tiene 2 años, Joshua ríe, Joshua juega, Joshua corre, Joshua tiene su vida muy normal, Joshua está disfrutando la vida que Dios le regaló. Dios lo sanó y le regaló la vida que el médico en su humanidad decía que no iba a ser posible. Acá les presento a Joshua y esta es mi hija María Antonia, estos son mis 2 hijos y esta es la prueba viva de que hay un Dios que existe, que es real, un Dios que pueden encontrar acá en la iglesia de SOS. Ven y reclama tu milagro. Joshua es un niño con salud y lleno de felicidad y con su testimonio es muestra de que Dios todo lo puede. ¿Y tú, hasta cuándo vas a esperar tu sanidad? ¿Sientes que no hay solución? Te invitamos para que recibas tu milagro en SOS, un lugar donde lo sobrenatural es natural. Quiero estar siempre a tu lado.